La célula eucariota, microestructura y funciones. Las células son las unidades funcionales y estructurales de los seres vivos. Todos los seres vivos están conformados por al menos una célula, pero podemos diferenciar dos grandes grupos de células: las células procariotas y las células eucariotas, que habrían evolucionado a partir de una línea de las células procariotas. Dentro de las células eucariotas, a su vez, podemos diferenciar dos grandes grupos: las células eucariotas animales y las células eucariotas vegetales. Estas células eucariotas, como les había dicho, habrían evolucionado a partir de las células procariotas, que son las primeras que aparecieron en la superficie terrestre, más puntualmente dentro de los mares. Estas células eucariotas son muy importantes de estudiar porque básicamente todos los animales, todos los vegetales, todos los hongos, todos los organismos protistas están conformados por ellos. O sea que para comprender la constitución de un ser vivo complejo como es el mismo ser humano o la constitución de un alga, yo tengo que entender cómo están formadas estas células eucariotas y cómo funcionan. Aquí en el dibujo, en la imagen, lo que observan es un protista, es un organismo unicelular que es eucariota. ¿Sí? Es un protista de tipo ciliado. Observen aquí, todos estos parecen pelitos, se llaman cilios y le permiten al protista desplazarse. Las primeras células eucariotas habrían sido organismos acuáticos, primeramente unicelulares y luego multicelulares. Las células eucariotas y procariotas tienen diferencias, y las diferencias sustanciales se dan en tres aspectos. El primer aspecto tiene que ver con el material genético. En la célula eucariota, el ADN es el material genético y este se encuentra asociado a unas proteínas especiales llamadas proteínas histónicas o histonas. Este ADN asociado a estas histonas conforman cromosomas lineales. ¿Qué significa? Que un extremo de la molécula de ADN y el extremo de la misma molécula se encuentran abiertos. En cambio, en las células de tipo procariota, el ADN, los extremos se encuentran unidos, y esto hace que hablemos de cromosomas circulares. La segunda diferencia tiene que ver con que este ADN procariota no está asociado con proteínas histónicas. Otra diferencia importante tiene que ver con la presencia del núcleo. En la célula eucariota, el núcleo está conformado por este material genético rodeado de una membrana o envoltura nuclear que contiene una serie de poros para poder comunicar el interior del núcleo, o sea, el material genético, con el citoplasma de la célula. En el caso de la célula procariota, el material genético no tiene ninguna membrana que lo recubra y está en contacto directo con el citoplasma. La tercera diferencia importante está dada por la presencia de organelas. Las células procariotas no contienen organelas y las células eucariotas sí. Las células eucariotas dijimos que podían ser animales o vegetales. Esta puntualmente es una célula eucariota animal. Observen que tienen distintas estructuras, cada una con un nombre particular, pero me voy a detener en un componente que son los centríolos, y que estos componentes son exclusivos de las células eucariotas animales. Estos centríolos participan durante la división o reproducción celular. Lo veremos más adelante. Ahora, todos los otros componentes
son repetidos. O sea, en la célula eucariota animal como en la célula eucariota vegetal los voy a encontrar en ambos casos. Tenemos el citoplasma, tenemos el núcleo con distintas partes, tenemos retículo endoplasmático liso, rugoso, mitocondria, tenemos también el aparato de Golgi y la membrana plasmática que recubre toda la célula. La célula vegetal tiene los mismos componentes que acabo de citar para la célula animal, a excepción de los centriolos, pero también tiene componentes exclusivos. Un componente exclusivo son las organelas que se llaman cloroplastos, la pared celular, que es una capa externa por fuera de la membrana plasmática, y también una vacuola, que en este gráfico no se puede apreciar bien, pero es una vacuola de gran tamaño. En su interior generalmente hay agua y sustancias disueltas. Bien, lo que observamos aquí es una célula atrapando dos células más, que se llaman paramecios, y que literalmente a partir de este momento van a ser digeridos, y obviamente es parte de cómo esta primera célula se nutre. Para entender por qué esta primera célula requiere capturar otras dos células y alimentarse de ellas, yo tengo que entender qué tipo de célula es esta, cuáles son las estructuras que la conforman y las funciones de esas estructuras. Como les había dicho, todas las células eucariotas van a poseer una membrana celular y un núcleo celular. La membrana celular, si la pudiéramos ver, veríamos una estructura bastante compleja, y a partir de ella, o mejor ya a través de ella, ocurre el pasaje o el intercambio de sustancias entre el interior de la célula y el exterior. O sea que la membrana plasmática, entre las funciones principales, puedo citar el intercambio de sustancias a través de ella, como también la comunicación, porque en la parte exterior de la célula existen receptores que le permiten a la célula recibir mensajes químicos. En el caso del núcleo celular, lo más importante es que al contener el material genético en su interior, nosotros vamos a poder inferir que este componente celular va a poder regular y controlar las funciones vitales de la célula. Y otra característica u otra función que tiene el núcleo celular es que es un componente que controla la reproducción celular, como así también es el encargado de heredar el material genético a las células hijas. Bien, acá tenemos tres organelas de las cuales vamos a diferenciar. Las dos primeras, aparato de Golgi y mitocondria, están en todas las células eucariotas, pero la tercera, como recién vimos, es exclusiva de la célula vegetal. Ahora, el aparato de Golgi se encarga principalmente de almacenar determinadas sustancias, transformarlas químicamente y poder empaquetarlas dentro de pequeñas vesículas para poder transportarlas. La mitocondria es la central eléctrica de la célula, porque en su interior ocurre un proceso químico que se llama respiración celular. Y como la palabra lo dice, al respirar nosotros consumimos oxígeno. La célula, dentro de sus mitocondrias, usa el oxígeno para oxidar una molécula de glucosa. De esa forma se libera una X cantidad de energía
que es almacenada en forma de energía química dentro de una molécula especial que se llama ATP. Y los cloroplastos, como yo les había dicho, son exclusivos de las células vegetales. Los cloroplastos son los encargados de realizar la fotosíntesis. Recuerden que los organismos autótrofos son los que fotosintetizan. O sea que yo, para comprender si un organismo es autótrofo o heterótrofo, tengo que mirar hacia el interior de sus células. Si encuentro cloroplastos, entonces ese organismo es capaz de fotosintetizar y por lo tanto es autótrofo. La ameba que vimos al inicio, que consumió a dos células que se llaman paramecium, esa ameba no puede fotosintetizar. O sea que en su interior yo no puedo encontrar cloroplastos. Esa ameba tiene que ingerir los nutrientes orgánicos a partir de otro ser vivo. Ella no lo puede elaborar. ¿Bien? O sea que los cloroplastos me van a determinar si el ser vivo que yo estoy estudiando es capaz de autofabricarse los nutrientes orgánicos o si debe ingerirlos a partir de otro organismo. Luego tenemos los retículos endoplasmáticos, liso y rugoso. La diferencia entre ellos tiene que ver con la presencia de ribosomas. En el retículo endoplasmático rugoso hay ribosomas adosados a las membranas y este retículo endoplasmático rugoso es encargado de fabricar proteínas y transportarlas. Mientras el otro, el retículo endoplasmático liso, no tiene ribosomas y por lo tanto su función es distinta. Es capaz de producir o fabricar ácidos grasos, lípidos. ¿Bien? Bien, resumiendo, células eucariotas y procariotas presentan una gran diferencia. Tienen que ver con tres aspectos las diferencias. Las diferencias tienen que ver con el material genético, con la constitución del núcleo y con la presencia de organelas. Las células eucariotas animales y vegetales comparten muchos componentes, pero otros componentes son exclusivos. Y estas diferencias o las características de constitución de cada célula son las que básicamente me van a determinar cómo esa célula funciona. Una de las cuestiones más importantes tiene que ver con la nutrición. Bien, hasta aquí llegamos. A partir de ahora, les recomendaría que quizás, si es necesario, vuelvan a escuchar esta presentación, este videíto, y luego puedan resolver las actividades. Muchas gracias por el tiempo.